¿Es imposible que España gane Eurovisión? Muchas veces hemos oído que España sencillamente no nos votan. ¿Esto es verdad? Me llamo Mia Skylar, soy una experta en Eurovisión, soy periodista y soy Eurofan desde que tengo 16 años. Llevo más de 10 años siendo súper fan de Eurovisión. Soy de la gente friki que se ve todos los ensayos, se ve las canciones el día que salen. Yo hoy os voy a comentar, como persona que ha visto todos los Eurovisiones que ha habido desde 2012, por qué España le está costando tantísimo conseguir un buen puesto en Eurovisión y sobre todo por qué parece imposible que España gane. Y es que España tiene varios problemas estructurales muy grandes a nivel de muchas cosas que nos ponen la zancadilla de forma muy fuerte en Eurovisión. Y hoy os voy a dar la lista de cosas que perjudican mucho a España para conseguir un buen puesto. En primer lugar, esto no es solo de España, esto es una norma de Eurovisión prácticamente, y es que cada país tiene una reputación en Eurovisión. Eso es muy importante, porque en Eurovisión, tú cuando ves el festival, realmente la gente ya tiene en mente lo que va a votar en muchas ocasiones, porque está muy condicionada por las casas de apuestas, por los favoritos, y sobre todo los que están muy condicionados por todo eso es el jurado. En Eurovisión hay voto del jurado y voto del televoto, ¿vale? El voto que hacen las personas, en teoría, y el voto del jurado. El jurado es un jurado profesional que cada país lleva un número de participantes para hacer de jurado profesional. Suelen ser profesionales de la música o de la radio. Y ese jurado es el que elige, bueno, pues distribuye su votación y son el 50% de los votos. Los votos de jurado son los que tú ves cuando dicen 12 points go to, ¿sabéis? Eso mítico de que a lo mejor Georgia le da sus 8, 10 y 12 puntos a un país, ¿no? Pues eso es el voto del jurado. ¿Qué pasa con el jurado? El jurado está súper condicionado a nivel de votos hacia los países con mayor reputación. Por ejemplo, Suecia es un país que lleve lo que lleve, aunque no se sepa qué canción va a llevar, en las casas de apuestas todos los años está muy alta. O Ucrania, porque son países que son muy consistentes en Eurovisión, siempre llevan algo bueno. Independientemente de que, por ejemplo, Ucrania sí que les ha beneficiado muchísimo el tema de la política, eso es verdad. No obstante, en el caso de Ucrania siempre ha sido un rival muy fuerte en Eurovisión. ¿Qué pasa? España es todo lo contrario. Hay países que nunca llevan nada bueno y eso perjudica muchísimo porque los jurados están súper condicionados por las casas de apuestas y por los favoritos. Y generalmente los favoritos son países que suelen quedar bien. Entonces, la reputación de tu país y que tu país esté quedando siempre último te perjudica muchísimo. ¿Qué pasa? Ha habido un país que ha usado esto a su favor y ha conseguido convertirse en una potencia en Eurovisión, y este país es Moldavia, y es que Moldavia era un país que siempre quedaba súper mal, digamos que el país que siempre queda fatal en Eurovisión y que no tiene salvación es San Marino, ¿vale? Digamos que es el meme. Pero ¿qué pasa? San Marino y Moldavia, que eran dos países que siempre solían quedar de los últimos, se han reinventado en mandar canciones de coña, ¿vale? Las canciones de coña son, digamos, un recurso muy simple y que requiere poco esfuerzo para conseguir un buen puesto en Eurovisión. De hecho, ahora está muy de moda llevar canciones de coña porque ha habido años en los que reciben unas cantidades de votos ingentes y Moldavia es el rey de las puestas en escena meme. Y hasta tal punto que lo hacen muy bien. Recuerdo en 2018 que tenían una actuación que la canción no era nada increíble, pero se hicieron virales, como por ejemplo el Epic Sax Guy. ¿Sabéis ese meme de tan, tan, tararara? Es una canción de Moldavia que llevaron en otra ocasión y creo que quedaron segundos o terceros ese año. Así que Moldavia ha sabido muy bien reinventarse en ser un país que lleva canciones de coña. ¿Qué pasa con España? España tiene una cosa muy parecida a Portugal, que Portugal ha sabido espabilar con eso. Y es que Portugal era un país que estaba acostumbrado siempre a quedar último y no clasificarse. Desde que ganaron en 2017, su reputación ha subido muchísimo y ya no son ese país que queda último siempre, ¿vale? Nosotros, cuando llevamos a Chanel, si os fijáis, al año siguiente
tuvimos un puesto mucho mejor de lo que solemos tener. Blanca Paloma, que quedó creo que séptima o novena de jurado, eso es altísimo, aunque luego de televoto quedó última, ¿vale? Eso es algo que nos pasa mucho a España. El jurado profesional suele darle muchos votos a las canciones que son así más serias, ¿vale? Digamos que el jurado castiga mucho las canciones de coña y premia mucho la buena actuación vocal, y el televoto es todo al revés, ¿vale? Premia mucho las canciones de coña hasta tal punto que ha habido años que es que dan ganas de quitar el televoto, ¿vale? Otra cosa que juega en contra en España es la geolocalización del país. Los países con más vecinos reciben más votos de base, sencillamente. Y España, como es un país que tiene muy pocos vecinos, y los dos que tenemos, que son Andorra, Portugal y Francia, Andorra no participa, Portugal ya ha dejado de empezar a darnos puntos, no sé por qué, desde hace tiempo, o sea, siempre había la mítica que nos daba 12. Ahora ya es que ni lo hacen, ¿vale? Andorra no participa y Francia a veces nos da puntos, pero yo creo que en este momento nos da más puntos Francia que Portugal, imaginaos, ¿vale? Y es que cuando tu propio vecino Portugal ya tienes tan poca reputación que ya ni te votan tus vecinos, eso es muy mala señal y es en el punto en el que está España ahora mismo. ¿Qué pasa? Esto es totalmente cierto. Si eres un país de Europa del Este, tienes muchísimos vecinos y muchos países que comparten, digamos, cultura contigo. Entonces es sumar uno y uno y es absolutamente innegable que los vecinos se votan entre ellos, y si tienes 10 vecinos, pues vas a tener muchísimos más votos de cara a Eurovisión. Eso es así. Entonces ahí jugamos con el siguiente punto en contra. Ahora ya vamos a meternos más en el tema España y no solo en rasgos generales. Y es que España tiene lo que yo creo que es su mayor problema, y son sus preselecciones, ¿vale? Yo he visto un montón de preselecciones españolas desde que soy eurofan, y ha habido años en las que directamente no las quiero ver porque sé que me voy a enfadar, porque sé que va a haber canciones buenísimas que porque en el jurado un tío ultra random coge y se carga la mejor, porque el tío le da la gana, ves que todas tus esperanzas se caen y tienes que acabar eligiendo a última hora lo menos desastroso que haya, porque, o sea, hubo una preselección en 2017 en la cual fue Manel Navarro, y esa preselección, o sea, no voy a entrar en detalles, pero esa preselección fue esperpéntica. Yo creo que ahí los eurofans ya dijimos que para siempre España nunca iba a ganar Eurovisión y siempre íbamos a quedar últimos, porque había un problema estructural muy grande ahí, y esas preselecciones, o sea, es que la preselección, no voy a entrar en detalles, la de 2017 es un esperpento, buscadla, o sea, estaba el público que parecía que iba a levantarse a pegar a los jueces, ¿vale? Insultándolos. O sea, la preselección 2017 yo creo que fue el mayor ejemplo de lo que os estoy diciendo, ¿vale? Y es que además el problema de las preselecciones españolas no son tanto las preselecciones en sí, sino que además el problema es su público. Porque ¿qué pasa? Tenemos un público, España, esto es una valoración absolutamente objetiva, España es un país muy envejecido, ¿vale? Muy envejecido. Y la gente que vota en Eurovisión suelen ser gays y amas de casa, ¿vale? ¿Qué pasa? Respecto al resto de Europa, digamos que yo creo que la persona que vota en preselecciones de Eurovisión en España es gente que tiene, digamos, unos gustos que a los ojos de Europa están muy desfasados, ¿vale? Muy fuera de onda, porque además en Europa, siempre, si os fijáis en Alemania, en la Europa así más central, ¿sabéis? Su cultura y la música que escuchan es casi la de otro continente comparada con la música española, ¿vale? El sur de Europa tenemos una música muy característica que no tiene nada que ver con la que escuchan en el centro y en el norte de Europa. Y además le sumas que ese género es desconocido, el género que escuchamos, y además España tiene un problema muy gordo, y es que a nivel cultural nosotros, digamos que tenemos muy denostado y vemos muy por encima del hombro nuestra propia cultura, ¿vale? Como que vemos el rollo así españita ole ole, como muy cliché, muy desfasado, muy cutre, cuando en Eurovisión es lo que gusta de nosotros, o sea, es como nuestra marca y nos avergonzamos de ella un poco. Y cuando la llevamos mal, la llevamos puesta con calzador para cuadrarla. Y eso es un problema muy grande, ¿vale? Después, otro problema que hay en España con Eurovisión es que Eurovisión es un concurso de canciones. Y muchas veces nos centramos demasiado en el artista y en la persona con un nombre propio que va a la preselección, cuando realmente a lo mejor tiene un competidor que es totalmente anónimo y que tiene una canción muchísimo más fuerte para el festival, ¿vale? Yo creo que eso es una obcecación que tenemos todos los años de llevar siempre a
la artista o el artista concreto con nombre. Y en el resto de Europa, un artista español no lo conoce nadie, ¿vale? Pero no lo conoce nadie no porque esa persona no sea conocida, sino porque Melody, la canción de los Gorilas, tú se la enseñas a un sueco y te dirá, ¿qué es eso? Nunca lo he oído. Y aquí en España la ha oído el 99,9% de la población de más de X edad, ¿vale? Tenemos ese problema de que nos centramos demasiado en el artista y muy poco en la canción. Tenemos otra que es un problemón, pero un problemón que yo lo explico todos los años y yo creo que es uno de los mayores problemones que tenemos. Tú a Eurovisión no puedes llevar una canción con un mensaje implícito en la letra, ¿vale? Una canción que gira en torno a un mensaje que tiene la letra y que la letra esté en español, ¿vale? ¿A qué me refiero? Cuando en la preselección de Chanel hubo un pique muy grande entre Tanxugueiras, que era unas chicas que cantaban en gallego, Ay Mamá, que era una canción de Rigoberta Bandini, que a mí me gustaba y tenía un mensaje muy chulo y estaba muy bien, pero no era para Eurovisión esa canción. El ejemplo de Ay Mamá yo creo que es el ejemplo supremo de lo que estoy diciendo. Tú, una canción, por lo buenísimo que sea el mensaje, por lo enamoradísimo que tú estés y el potencial que tú veas en la canción, si está en español, Eurovisión no lo va a entender. De hecho, esto con Melody también pasó, o sea, con Melody hubo ahí una puesta en escena en la que salían unas vigas ahí como de escayola y es en plan, ¿eso qué quiere decir? Y me dijeron a mí en un comentario, esto representa esto y lo otro, es en plan, eso la gente no se entera, ¿vale? O sea, tú en Eurovisión tienes que ser muy claro y muy conciso en el mensaje que quieres dar. Y otra cosa que yo no entiendo es que no le pongan subtítulos a las canciones. O sea, tú a Nebulosa, la canción de Zorra, le ponías subtítulos en inglés y yo creo que hubieras llevado de televoto el doble de puntos o el triple, porque la gente entiende de lo que está hablando la canción, ¿sabes? Yo veo a un tío hablándome un mensaje feminista en estonio y no lo entiendo, es que no lo entiendo. Y después, también en España, como que tenemos una serie de conflictos desde hace eones relativos a las lenguas cooficiales como el gallego, el catalán. ¿Qué pasa? Digamos que ese conflicto que tenemos y esa revolución que sería llevar una canción en catalán o en gallego, realmente ese conflicto así político, ideológico o llámalo X, eso el resto de Europa ni lo entiende, ni lo tienen ellos, ni lo comprenden. Entonces, no es nada revolucionario para un tío que no entiende ni gallego ni español que lleves la canción en gallego, baby. Porque es que, vale, va a decir, ok, no entiendo ni el gallego ni el español. Es que no vas a saber ni que está en gallego. O sea, no se va a dar ni cuenta. Tú a mí me enseñas una canción en moldavo y en ucraniano y tú te crees que yo voy a dar la diferencia. No la voy a dar. Y es que hay gente que te quiere convencer de que sí que se van a dar cuenta y que sí que se van a dar cuenta y que no sé qué. Y nos estampamos y estampamos y estampamos. La canción, si está en español, no puede girar la potencia de la canción en torno al mensaje. Y eso ha pasado con Melody, con esa diva, y sobre todo el mayor ejemplo era Las Tanxugueiras y Ay Mamá. Porque Las Tanxugueiras fue ese mismo año Francia con una canción y un estilo igualito prácticamente y quedaron bottom 5. Y luego Chanel fue y quedó top 3. El gran problema de Eurovisión en España es su propio público. Es decir, el público español es el que no deja que llevemos algo competente. O sea, sé que suena mal, pero es que hay géneros y estilos que directamente, por muy potente que sea la canción, el público español no lo va a permitir ir a Eurovisión. O sea, las preselecciones españolas son un filtro que no permite a ciertos géneros, por muy potentes que sean, ir a Eurovisión. Porque como vaya el típico cliché de chica antigua, bueno, antigua no, o sea, que a mí me flipa las divas. O sea, yo con Edurne me moría, me encantó, pero tenéis que tener en cuenta que a España ya de por sí nos desprecia muchísimo el televoto, porque es que es así. Nuestra reputación es de las peores o la peor en este momento en Eurovisión, como país. Y si llevamos música basada en el mensaje, y el mensaje está en español, y no pones ni subtítulos, todo el poder que tenga la canción, lo matas. Después, otro problema, que esto es muy real, es absolutamente, como Eurofan, os lo garantizo, es innegable. El sistema de votación es súper injusto. Está muy mal hecho, a mi parecer. Está muy mal hecho por muchas cosas. En primer lugar, el televoto, yo creo que está súper desfasado, eso de votar por teléfono. Yo creo que cada voto debería ser gratuito por una aplicación y que cualquier persona de Europa pueda votar y que te rastree como una ID. Porque es que hay países que ha habido años que han comprado votos
pero no voy a decir ni qué países ni qué años. Es que no lo voy a decir, ¿vale? Pero ha habido años que ha sido muy obvio, extremadamente obvio, casi absurdamente obvio, y un país se pone a comprar votos y gana por eso, entonces ¿para qué haces el festival? ¿Sabes? No es justo. Además, muchos países llevan propuestas muy... Que ponen mucho trabajo en ellas, y ver ese desprecio de que llevas algo bueno y te comes 0 votos, porque además en Eurovisión, de votación, no es que tú puedes tener votos ilimitados, ¿vale? Es como una tarta. Tú te llevas un porcentaje de la tarta. No te puedes llevar 2 tartas, ¿vale? Es una tarta repartida entre todos. Y hubo un año, Portugal, en 2017, en el cual... Portugal tuvo un récord de puntos por una cosa que os voy a decir a continuación, a explicar, que es otro fenómeno más. Digamos que de esa tarta, si uno compra votos, no digo que Portugal comprase votos, no tiene nada que ver. Si un país compra votos, se lleva toda la tarta. Entonces, si él compra votos, le está quitando votos a otro país. Por eso se ven tantos 0 puntos. Porque hay muchos países que es que literalmente compran votos. Es que es innegable. Ha habido años que, y no digo Ucrania hace poco o Israel, ya digo años previos, que os puedo decir de ganadores que se nota la legua que compraron votos. Y no sé, me parece un poco bananero, ¿no? Eso de que haya países que puedan comprar votos. Después el jurado, yo estoy muy a favor de los jurados y creo que están como muy denostados los jurados de Eurovisión, pero creo que deberían ser como mucho más sofisticados, ¿sabes? Por ejemplo, una cosa que yo metería en los jurados es que cada país tenga que llevar de jurado a una persona de un rango de edad determinado, ¿vale? Tener una persona en tu jurado que sea... una persona que sepa de música y que sea experto, pero que tengas a un chavalito de 19 años, yo qué sé, a una Aitana, ¿vale? Llevas una Aitana, ¿sabéis? Una chica que canta y que tiene su experiencia y, ¿sabes? Y que tiene una perspectiva joven para votar. Después, una persona que es mayor. Una persona, pues a lo mejor de una edad avanzada también, porque esa gente, ¿sabes? Tener una representación ahí de cada persona de la sociedad y no a 10 personas metidas ahí a show, que puede ser cualquier persona, ¿sabes? Pon ahí un criterio, pero esto para todos los países, ¿vale? Después, otra cosa en la votación que es muy obvia es que los jurados se votan entre ellos y calculan entre ellos, entre competidores, y votan a países menos fuertes para que no le hagan competencia. O sea, digamos que el sistema de votación es un cachondeo, ¿vale? Eurovisión. Es un absoluto cachondeo a muchos niveles y en todos los países. Y si bien nos perjudica mucho a España, también podríamos usarlo de forma que no nos perjudicase. Porque, por ejemplo, Chanel quedó tercera porque llevó una cosa arrolladora. Y es que Chanel llevó una puesta en escena espectacular, nada desfasada, una canción bastante buena. O sea, la canción no era el fuerte era la pedazo de puesta de escena que tenía. Además, súper española, en plan... sin ser ridícula, ¿sabes? Muy elegante. El sistema de votación es sumamente, tremendamente injusto. Pero ha habido países como Portugal que han ganado. Yo creo que cuando ganó Portugal en Eurovisión 2017, tenía peor reputación de la que tiene España ahora. Portugal era, junto con San Marino, quizás los países que quedaban siempre últimos o no llegaban a la final. Porque España va siempre a la final, ¿vale? Porque somos del país del Big Five. El Big Five son España, Italia, Francia, Alemania y el Reino Unido, que son los que pagan Eurovisión, básicamente, ¿no? Y además ver que eres el que paga y que te desprecian a veces, pero bueno, nos desprecian a países como España o Alemania, se nos desprecia mucho en Eurovisión porque tenemos una reputación muy mala en el festival. Siempre llevamos cosas, pues, como quien hace los deberes el último día. Siguiente punto. Uno de los problemas que tiene España es que tú a Eurovisión vas o a ganar o a perder, ¿vale? Tú no puedes hacer lo que hace España de vamos a llevar un representante para no quedar últimos. Porque eso es quedar último. Eurovisión cada año tiene más y más y más nivel. Y cuando eres un país del Big Five te vas a clasificar directamente. Es decir, seguramente tu canción tenga menos potencial que las que están en la final. Porque las que están en la final las han elegido el público para que estén ahí. Y la tuya la ha elegido solo el público español. Entonces ahí tienes una debilidad. Y España eso no lo tiene en cuenta nunca. Y llevamos muchas puestas en escena y muchas canciones para no quedar últimos. Y tú tienes que llevar cosas para ganar. Cuando tú llevas cosas para ganar, como Chanel, acabas top 5 o top 3. Eurovisión es muy aleatorio, puede ganar cualquier cosa. No siempre gana la mejor canción, porque se le alinean los astros. Y ahí pasamos al siguiente punto otra vez. Hay dos factores aleatorios que pueden hacer que tu actuación quede ganadora o quede
octava. Hay muchas eventualidades en Eurovisión que pueden hacer que quedes muy mal, o quedes muy bien, o quedes mejor de lo que ibas a quedar, o peor de lo que ibas a quedar. Y eso es, el orden de actuación es muy importante, el orden en el que actúas. Hay puestos en Eurovisión de actuación, no digo puestos finales, sino de actuar primero, segundo, tercero. Hay puestos, como creo que es el 22 o el 23, que tienen un porcentaje de victorias desmedido comparado con otros puestos de actuación. Porque, por ejemplo, creo que en el puesto de actuación 2, la segunda canción del festival, creo que tiene un porcentaje de victorias de 0. Que nunca nadie ha ganado actuando de segundo, creo, de tercero, no me acuerdo. El puesto en el que actúas es decisivo. Ahí ya tenemos una aleatoriedad. Siguiente, aleatoriedad importantísima, y es que el año en el que participas haya mucho nivel o haya poco nivel, ¿vale? Os voy a poner de ejemplo a Portugal en 2017. 2017 fue el peor Eurovisión de la historia, ¿vale? Esperpéntico. Y justo además después del mejor, el que yo considero el mejor Eurovisión de la historia, que fue 2016. En 2016 todos los países en Eurovisión llevaron canciones buenas, o sea, no había una canción mala, ni una. Veías canciones quedarse en semifinales que a día de hoy quedarían top 3, si fueran como Islandia en 2016. O sea, canciones buenísimas. Ahí debe ser como la época dorada de Eurovisión o algo así, ese año. Porque es que ese año fue buenísimo. Además fue en Suecia, que Suecia se lo toma muy en serio el festival. En 2017 se le alinearon los astros a Portugal. ¿Por qué? Porque era un año con muy poco nivel, en el cual un país que... Esto además tiene su encanto, ¿eh? Cuando hay un país que suele quedar último y es favorito un año, como que eso lo puede potenciar el país, y Portugal ahí jugó sus cartas súper bien. Y es que en 2017 hubo un problema, y es que las canciones eran buenas, pero como estaba tan de moda hacer música muy producida, muy electrónica, a la hora de actuar en directo, Eurovisión 2017 fue un fracaso. O sea, todas las actuaciones en directo, las canciones, perdían el 50%, el 60-70% del fuelle que tenían, porque eran canciones muy producidas, y Portugal fue con lo que lleva siempre, y es que Portugal es muy fiel a su esencia. Portugal es un país que siempre lleva cosas muy homogéneas a nivel de estilo, ¿vale? Y ese año llevaron su mejor canción, y fue la de Salvador Sobral. Y ese año, como os expliqué que los votos son una tarta, ¿vale? Es la misma tarta para todo el mundo, se reparte la misma tarta, ¿vale? Portugal tuvo tal récord de votos ese año, que yo creo que nunca nadie tuvo tantos votos, o sea, ni Lorín, ¿eh? Que Lorín yo creo que en 2012 llevó la mejor actuación de la historia de Eurovisión, ¿vale? Ni Lorín se llevó tantos puntos como Portugal. ¿Por qué? ¿Portugal es mejor que la de Lorín? Yo creo que no. Pero ¿qué pasa? Portugal en ese año barría, porque era la única canción ese año que se merecía ganar. Fue uno de los años, esto pasa a veces, ¿eh? Generalmente en Eurovisión suele haber como un pique entre 3 favoritas, ¿vale? Para saber si un año de Eurovisión es bueno, es si hay 3 favoritas con un pique y muy aproximadas en la votación final, ¿vale? Y están ahí como muy codo con codo. Eso significa que es un buen año de Eurovisión. Y en el año 2017 solo había una canción buena. Es que no había nada. Es que la segunda... En otro año, que me encantaba la segunda, pero en otro año hubiera quedado octava o novena. 2017 era... Os reto a ver Eurovisión 2017 porque fue esperpéntico. O sea, el peor Eurovisión de lejos. Y es que aquí, yo recuerdo cuando vi a Chanel también se le alinearon mucho los astros. ¿Por qué? Porque hay otra cosa que hay que tener en cuenta, y es el género mayoritario de tu año, ¿vale? En Eurovisión 2021 hubo muchísimas canciones de divas bailando, ¿vale? De chicas guapas con canciones pegadizas, bailando y haciendo así un poco la diva, ¿no? Un poco la Lady Gaga, la Shakira, la Beyoncé, ¿vale? Digamos que después de 2021 hubo un flop muy grande de ese género, porque no hubo ninguna de esas canciones de ese tipo que tuviera éxito. Entonces al año siguiente nadie envió una canción así, pero España sí. Y ahí España llevó lo mejor que tiene, y es una tía sirviendo coño frito, baby. Y la tía, además, súper españoleo, un salero espectacular, un artista espectacular. O sea, generalmente las cantantes que son bailarinas con tanta habilidad como es Chanel, no suelen tener tanta habilidad vocal. Pero es que Chanel era quirúrgica. O sea, era... a nivel de baile, un 10. A nivel de cantar, que la canción no era muy exigente, pero la canción es que la hacía como en el estudio. Mientras que a la tía estaban jugando con ella el baloncesto, los bailarines. Se la pasaba a uno, se la pasaba al otro. Y la tía sonaba como el estudio. O sea, Chanel fue una alineación de astros y quedó tercera.
O sea, imaginaos lo que tiene que llevar España para ganar. Imaginaos. Yo creo que tiene que haber muchos cambios. Creo que España sí que puede ganar Eurovisión. Con Chanel se demostró. Pero tenemos que llevar una canción buenísima, con una puesta en escena buenísima, que sea muy españoleo, ¿sabes? Muy marca España. Pero no cutre, que no sea cutre. Después, que sea un año con poquito nivel, que no tenga mucho, porque ahí España tiene todas las de perder. Que nos toque en un orden de actuación bueno. Llevamos ya muchos años en las que nos toca la primera mitad, porque eso es aleatorio, eso se sortea en teoría. Bueno, se sorteará, me imagino, ¿no? Y claro, a Chanel tuvo bastante suerte a nivel de... Porque además hubo un problema con una cosa del escenario, que era un arco, y eso le jodió la actuación a todo el mundo, menos a ella, porque ella no se basaba en ese arco que había ahí en el escenario. O sea, lo de Chanel es para estudiarlo en una carrera, hacer un TFG de nuestra niña. Y eso, ¿tiene España oportunidades de ganar en Eurovisión? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero es muy difícil. Y yo creo que España tiene que replantearse muchas cosas a nivel de preselección, de votación y de qué canciones elegir en sus preselecciones. Pero yo creo que España sí que tiene potencial y de hecho algo me dice que... Porque los países en Eurovisión, cuando están muy flop mucho tiempo, es cuando están cerca, es como esto que dicen los ludópatas con las máquinas tragaperras, de que está caliente la máquina. Pues yo creo que España está caliente la máquina, fijaos lo que os digo. Yo creo que España se va a poner las pilas tarde, pero el día que se las ponga, nos comemos un puesto 2, un puesto 3 o un puesto primero. Me veréis, me veréis. Eso ha sido todo y gracias por ver el vídeo. Soy Mía Skylar, analista de Eurovisión. Un besito, dale a like y ¿qué opinas en los comentarios? ¿Crees que España puede ganar Eurovisión? Yo creo que es difícil, pero puede ser. ¿Tú qué opinas?